Mi hijo levantó la copa en mi fiesta de 70 años y le dijo a 80 invitados que yo finalmente había encontrado a alguien tan desesperado como yo. 3 minutos después, proyecté en la pantalla los documentos que probaban que él me había estado robando dinero de mi cuenta bancaria desde hace 5 años. El silencio que siguió fue el sonido de su vida desmoronándose. Antes de continuar, dejen en los comentarios desde qué país nos están viendo. Quiero saber dónde están mis queridos espectadores. Mi nombre es Alondra Tenoch, tengo 72 años y durante 5 décadas fui enfermera en un hospital público. Pasé mi vida entera cuidando de otras personas, sosteniendo manos de pacientes asustados, limpiando heridas, administrando remedios en medio de la madrugada. Me jubilé hace 7 años con una pensión modesta, pero digna. Lo suficiente para vivir con tranquilidad, viajar un poco, ayudar a mis nietos cuando lo necesiten. Lo que yo no sabía era que mi propio hijo, Iñaki, venía robándome desde el día en que firmé la carta poder que él me convenció de hacer. Él decía que era para facilitar las cosas, en caso de que yo me enfermara, para protegerme. Protección. Qué palabra tan extraña cuando viene de la boca de quien te traiciona. Pero esta historia no comienza en el robo. Comienza en la fiesta que mi hijo insistió en hacer para conmemorar mis 70 años. Una fiesta que yo no quería, en un salón que yo no elegí, con invitados que apenas conocía. Iñaki siempre fue así, controlador. Desde pequeño necesitaba ser el centro de atención. Cuando tenía 8 años y su hermana, Jimena, ganó una medalla en la escuela, él lloró durante horas diciendo que nadie le hacía caso. Yo pensaba que eran cosas de niños, que iba a madurar. 50 años después, me di cuenta de que algunas personas nunca maduran. Solo se vuelven más sofisticadas en su necesidad de atención. La fiesta estaba programada para un sábado de marzo. Iñaki había reservado el salón El Legado, un salón de eventos en el centro de la Ciudad de México, con capacidad para 150 personas. Cuando me lo contó, sentí un apretón en el pecho. Hijo, no hace falta todo eso. Prefiero algo sencillo, en mi casa, con la familia. Él sonrió de esa manera que siempre me ponía incómoda, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mamá, te lo mereces, trabajaste la vida entera, deja que yo haga esto por ti. Jimena, mi hija la más chica, estaba en la sala cuando esa conversación ocurrió. Vi su mirada, esa mirada de quien quiere decir algo pero se aguanta. Después de que Iñaki salió, ella se acercó. Mamá, ¿realmente quieres esta fiesta? No importa lo que yo quiera, Jimena. Conoces a tu hermano. Si le digo que no, va a transformar esto en un drama de semanas. Ella suspiró. Mi hija siempre fue la sensata, la que medía las palabras, la que intentaba mantener la paz, tan diferente a su hermano. Solo ten cuidado, mamá. ¿Cuidado con qué? Ella dudó. Ese tipo de duda que viene cuando sabes algo pero tienes miedo de decirlo. Iñaki anda raro, gastando mucho, carro nuevo, ropa cara, su sueldo en el bufete no paga todo eso. Tal vez hizo buenas inversiones, tal vez, pero su tono decía que ella no creía en eso. Debía haber prestado más atención, debía haber preguntado más. Pero ¿saben cómo es cuando una no quiere ver algo? Tu cerebro encuentra 1000 excusas para no ver lo obvio. Mi hijo no me robaría. Mi hijo me ama. Mi hijo solo quiere lo mejor para mí. Mentiras que nos contamos a nosotras mismas cuando la verdad duele demasiado. La lista de invitados crecía a cada día. Iñaki me enviaba actualizaciones por mensaje. 80 personas confirmadas. Luego 90. Cuando llegó a 100, dejé de contar. Yo conocía tal vez a 20 de aquellas personas. El resto eran colegas de trabajo de él, amigos del club al que él iba, gente que yo nunca había visto en la vida. Iñaki, esas personas ni me conocen. ¿Por qué vienen a mi fiesta? Networking, mamá. Es importante para mi carrera. ¿Tú entiendes? No, yo no entendía. Pero como siempre, me tragué mis objeciones y dejé que hiciera lo que quería. Ese fue mi error. Uno de muchos.
Una semana antes de la fiesta, algo pasó que debió haberme alertado. Fui al banco a resolver una cuestión de un pago automático que había fallado. La cajera, una muchacha joven de ojos gentiles, verificó mi cuenta y frunció el ceño. Señora Alondra, usted hizo una transferencia grande la semana pasada. 50,000 pesos. Mi corazón se heló. Yo no hice ninguna transferencia. Ella verificó nuevamente. Fue autorizada por la Carta Poder. El licenciado Iñaki Tenoch. El mundo giró por un segundo. Respiré hondo. ¿Puede mostrarme las otras transacciones de los últimos meses? Ella dudó, después asintió. Imprimió 6 páginas. Me senté en la salita de espera y empecé a leer. Transferencia tras transferencia. Todas autorizadas por la Carta Poder. Todas hechas por Iñaki. En 5 años, él había retirado más de 700,000 pesos de mi cuenta. 700,000 pesos. Mi pensión de jubilación, los ahorros que junté durante 50 años de trabajo, el dinero que guardé para emergencias, para dejarles algo a mis nietos. Todo yéndose, mes tras mes, sin que yo lo supiera. Mis manos temblaban sosteniendo aquellos papeles. La cajera me trajo un vaso de agua. ¿Se encuentra bien, señora? Sí. Mi voz salió automática. Gracias. Pero yo no estaba bien. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mi hijo, mi primogénito. El niño que cargué en brazos, al que amamanté, al que cuidé cuando tenía fiebre. El hombre en quien confié mi vida financiera me estaba robando. Salí del banco con aquellos papeles doblados en la bolsa. Manejé hasta mi casa en piloto automático. Me senté en la cocina, en aquella misma mesa donde alimenté a mis hijos por décadas, y lloré. Lloré como no lloraba desde que mi esposo murió, hace 15 años. Cuando las lágrimas se secaron, algo cambió dentro de mí. No era coraje todavía, era algo más frío, más calculado. Era claridad. Agarré los estados de cuenta y empecé a organizar. Separé por fecha, por valor, por tipo de transacción. Hice anotaciones en los márgenes, crucé información. En 3 horas tenía un cuadro completo de lo que Iñaki venía haciendo. Él era inteligente, debo admitirlo. Nunca sacaba cantidades absurdas de una vez. Siempre valores que podrían pasar por gastos normales. 3,000 por aquí, 5,000 por allá. Pagos de recibos que él decía estar resolviendo por mí. Inversiones que él afirmaba estar haciendo en mi nombre. Todo mentira. Todo cuidadosamente planeado para no levantar sospechas. Pero él cometió un error grande. Subestimó a su madre. Pasé 50 años trabajando en un hospital. ¿Creen que no sé reconocer a un mentiroso? ¿Cuántas veces vi a familiares mentir sobre síntomas, sobre medicación, sobre cuidados en casa? Desarrollé un radar para detectar mentiras. Y durante los últimos 5 años, aquel radar estaba pitando siempre que Iñaki hablaba de dinero. Yo solo no quise escuchar. Llamé a Jimena aquella noche. ¿Puedes venir aquí mañana temprano? Necesito enseñarte algo. Ella escuchó algo en mi voz. Mi hija siempre fue sensible. ¿Está todo bien, mamá? No. Pero va a estar. Ella llegó a las 8 de la mañana con pan fresco y café. Nos sentamos en la cocina y le enseñé los estados de cuenta. Vi el color irse de su rostro mientras leía. Dios mío, mamá. Esto es robo. Puedes decir la palabra. Ella levantó los ojos y había lágrimas ahí. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerte esto? No lo sé, hija mía, pero lo hizo, y ahora necesito decidir qué hacer. Jimena era abogada, no del área penal, pero entendía lo suficiente para saber que aquello era grave. Puedes denunciarlo, mamá. Tienes todas las pruebas. Eso es un delito. Abuso de confianza contra persona mayor. Puede ir a la cárcel, vulnerable o persona mayor. La palabra me pegó como una bofetada. A los 72 años, trabajé hasta los 67. Manejo mi propio coche, hago mis compras, cuido mi casa. Pero a los ojos de la ley, por causa de mi edad, yo era vulnerable. Y mi hijo usó eso contra mí. No quiero que vaya a la cárcel todavía, Jimena.
¿Entonces qué? ¿Que siga robándote? No, pero necesito hacer esto a mi modo. Ella me miró por un largo tiempo. Después asintió. ¿Qué necesitas de mí? Ayuda para organizar todo, documentar todo bien y acompañarme cuando lo encare. ¿Cuándo? Sonreí. No fue una sonrisa feliz, fue una sonrisa de quien finalmente había visto el camino. En su fiesta, enfrente de todas las personas que él invitó para homenajearme. Los ojos de ella se agrandaron. Mamá, ¿estás segura? Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Pasamos los próximos días preparando todo. Ximena me ayudó a hacer una presentación en PowerPoint. No soy buena con la tecnología, pero mi hija es paciente. Cada diapositiva mostraba una transacción, fecha, valor, justificación que Iñaki había dado y la realidad de lo que él hizo con el dinero. Descubrimos, a través de investigación en sus redes sociales, que los 50,000 pesos que él había sacado la semana pasada fueron para pagar un crucero por el Caribe con su novia nueva. Había fotos, él posteando champaña, cenas caras, camarote de lujo, todo pagado con mi dinero. Cuanto más descubría, menos reconocía a mi hijo. O tal vez finalmente estaba viendo quién fue siempre, y yo simplemente no quise aceptarlo. Recordé una conversación que tuve con mi marido, Mateo, pocos meses antes de que muriera. Estábamos acostados en la cama, él ya débil por la enfermedad, y me dijo algo que nunca olvidé. Alondra, necesitas tener cuidado con Iñaki después de que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Él tosió, aquella tos seca que desgarraba mi corazón. Él siempre tuvo celos de su hermana, siempre quiso ser el favorito, y cuando yo no esté aquí para equilibrar las cosas, va a intentar manipularte. Mateo es nuestro hijo. Lo sé, pero eso no significa que sea una buena persona. Me quedé impactada en la época. ¿Cómo mi esposo podía hablar así de su propio hijo? Pensé que era la enfermedad hablando, la amargura de quien está muriendo demasiado joven. Mateo tenía apenas 62 años cuando el cáncer se lo llevó. Ahora, sosteniendo aquellos estados de cuenta, entendí. Mateo había visto algo en Iñaki que yo me rehusaba a ver, y él intentó avisarme, incluso en sus últimos días. Perdóname, amor, susurré al vacío mirando su foto en la estantería. Tenías razón, como siempre. 2 días antes de la fiesta, Iñaki vino a cenar a casa. Trajo flores, cosa que él nunca hacía. Rosas amarillas, mis favoritas. Debí haber sabido que algo andaba mal. Mamá, ¿estás emocionada para el sábado? Sí, hijo. Mentí con la misma facilidad con la que él me mentía a mí. Va a ser lindo. Contraté a un fotógrafo profesional, una banda en vivo, el banquete es el mejor de la ciudad. Debe estar costando una fortuna. Él se encogió de hombros, aquel gesto casual de quien no se preocupa por el dinero. Te lo mereces, mamá, después de todo lo que hiciste por mí y por Ximena. Todo lo que hice. Trabajé en turnos dobles para pagar su universidad. Vendí el coche que tanto amaba para dar el enganche de su departamento. Cuidé a sus hijos cuando se divorció, para que él no necesitara pagar niñera. Todo lo que hice, y él retribuyó robándome. Iñaki, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mamá. ¿Cómo van tus inversiones? Dijiste que estabas moviendo mi dinero. Vi algo pasar por sus ojos. Rápido, pero lo vi. Miedo. Van bien. Muy bien, en realidad. Cuando quieras, podemos sentarnos y te enseño los reportes. Me gustaría eso. ¿Qué tal el lunes? El lunes tengo reunión todo el día, pero veo mi agenda y nos ponemos de acuerdo. Está bien, hijo. Él nunca iba a ponerse de acuerdo, y los dos lo sabíamos, pero yo dejé que él pensara que me había engañado una vez más. Dejé que él pensara que yo era la mamá tonta, la viejita ingenua que confiaba ciegamente en el hijo. Después de que él salió, Ximena llamó. ¿Lo lograste? Lo logré. Él va a hacer un brindis. Dijo que preparó algo especial. Mi hija había sido lista.
Llamó a Iñaki fingiendo querer ayudar en la organización de la fiesta y sugirió que él hiciera un discurso. Apeló a su ego, diciendo que todos esperaban oír al hijo hablar de la madre. A él le encantó la idea. Perfecto. Entonces ya está todo listo. Mamá, ¿tienes certeza absoluta de esto? Todavía hay tiempo de hacerlo diferente. Podemos ir a la policía, podemos... Jimena. Mi voz salió firme. Él me robó frente a Dios y al mundo durante 5 años. Ahora va a ser expuesto frente a todas las personas que él invitó para que lo vieran fingir ser el hijo perfecto. Es justo. Ella suspiró. Eres más fuerte de lo que imaginaba, mamá. No soy fuerte, hija mía. Solo estoy cansada de que me traten como idiota. El sábado llegó con un cielo limpio y soleado. Desperté temprano, tomé mi café con calma, me puse el vestido azul que Jimena me ayudó a elegir. Nada extravagante, nada llamativo. Un vestido sencillo, elegante, apropiado para una señora de 72 años. Miré mi reflejo en el espejo. Cabello blanco recogido en un chongo bajo. Arrugas que contaban la historia de 7 décadas de vida. Manos que salvaron vidas, que sostuvieron bebés, que cuidaron a enfermos. Y ahora esas mismas manos iban a sostener las pruebas que destruirían la reputación de mi hijo. Perdóname, Mateo, dije a su foto al lado de la cama, pero nuestro hijo necesita aprender. Jimena vino a buscarme a las 5 de la tarde. Mi yerno, Roberto, manejaba. Habían traído a mi nieto mayor, Santiago, de 16 años. El muchacho me abrazó con fuerza. Abuela, te ves hermosa. Gracias, mi amor. Él no sabía lo que iba a pasar. Jimena y yo acordamos no decirles a los niños. Ellos descubrirían junto con todos los otros. El salón estaba impecable. Iñaki realmente se había esmerado. Flores por todos lados. Mesas puestas con manteles blancos y vajilla fina. Un escenario pequeño al frente con micrófono y una pantalla. La pantalla que él había instalado para pasar fotos de la familia. La misma pantalla que yo usaría para mostrar los estados de cuenta bancarios. Las personas empezaron a llegar. Reconocí a algunas. Doña Carmen, mi vecina de 30 años. Don Toño, el dueño de la panadería donde compro pan todos los días. Algunas ex-colegas del hospital, pero la mayoría eran extraños. Hombres de traje, mujeres con vestidos caros, gente que miraba alrededor evaluando todo, calculando costos. Los amigos ricos de Iñaki, las personas a las que él quería impresionar. Iñaki me recibió en la entrada con un abrazo teatral. «¡Mamá! ¡Feliz cumpleaños!». Él sostenía una copa de champaña. Ya estaba en su segundo o tercer vaso, por lo visto. «Gracias, hijo. Ven a conocer a todo el mundo. Hay mucha gente importante aquí queriendo saludarte». Importante. Esa palabra de nuevo. Para Iñaki, el valor de una persona se medía por la cuenta bancaria. Me arrastró de mesa en mesa. Me presentó a socios del bufete de abogados donde trabajaba, a inversionistas, a empresarios. Todos sonreían, me daban la mano, decían palabras vacías sobre cómo yo debía estar orgullosa de mi hijo, si ellos supieran. Jimena me encontró cerca de la barra. Está todo listo. La laptop está conectada. Es solo apretar un botón. Gracias, hija mía. Ella tomó mi mano. Aún hay tiempo de cambiar de opinión. No quiero cambiar de opinión. La cena se sirvió a las 7. Salmón a la plancha, risotto de limón, ensalada orgánica. Todo muy sofisticado, muy caro. Calculé mentalmente cuánto estaba costando aquella fiesta. Fácilmente 50,000 pesos, dinero que Iñaki no tenía, dinero que seguramente sacó de mi cuenta. Me senté en la mesa principal al lado de él. Jimena estaba de mi otro lado, Roberto y los nietos un poco más alejados. Iñaki no paraba de hablar, gesticulando con el tenedor, riendo alto, llamando la atención. Mi madre es una guerrera, trabajó 50 años como enfermera. 50 años. ¿Se imaginan cuántas vidas salvó? Las personas alrededor concordaron, impresionadas. Y aún jubilada, ella continúa activa. Maneja, viaja, cuida de todo sola. Una inspiración.
Me mordí la lengua. Dejé que él construyera la narrativa. Dejé que él pintara el cuadro del hijo dedicado, atento, agradecido. A las 8:15, después del postre, la banda paró de tocar. Iñaki se levantó, tomó el micrófono, golpeó levemente la copa con una cuchara. El salón hizo silencio. Buenas noches a todos. Quiero agradecer por haber venido a celebrar los 70 años de la mujer más importante de mi vida. Mi madre, Alondra. Aplausos educados. Sonreí, saludé. Por dentro, mi corazón martilleaba. Mi madre me enseñó todo: trabajo duro, dedicación, honestidad, honestidad. La palabra salió de su boca sin cualquier ironía. Él realmente creía que podía quedarse ahí, frente a 80 personas, y hablar sobre honestidad mientras me robaba desde hace 5 años. Ella me enseñó que la familia es todo, que uno cuida de quien ama. Vi a Ximena apretar los puños. Roberto puso la mano sobre la de ella, calmándola. Pero voy a ser sincero con ustedes. Iñaki hizo una pausa dramática. Yo me preocupaba por mi madre, sola en aquella casa grande desde que mi padre falleció, sin nadie para cuidar de ella. Mi estómago se apretó. Yo sabía lo que venía a continuación. Y cuando ella finalmente conoció a alguien, me quedé aliviado. Un murmullo recorrió el salón. Las personas se miraron entre sí, confundidas. ¿Conocía a alguien? ¿De qué estaba hablando? Iñaki continuó, con aquella sonrisa que yo ahora reconocía como pura maldad disfrazada de humor. Entonces, hoy quiero hacer un brindis por mi madre, que a los 70 años finalmente encontró a alguien tan desesperado como ella. Silencio. Un silencio tan profundo que logré escuchar el aire acondicionado funcionando. 80 personas paralizadas, tenedores suspendidos en el aire, ojos agrandados. No había nadie, no había alguien. Iñaki inventó eso solo para hacer un chiste, para humillarme frente a todos, transformando mi supuesta soledad en entretenimiento. Vi a doña Carmen cubrir su boca con la mano. Vi a don Toño desviar la mirada, avergonzado. Vi a las excolegas del hospital mirarme con lástima. ¡Lástima! Ximena empezó a levantarse, pero sostuve su brazo. No, hija, deja. Iñaki aún estaba de pie, copa levantada, esperando risas que no venían. Su sonrisa flaqueó. Miró alrededor, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, pero siendo Iñaki, no logró admitir el error. Ah, gente, es broma. Mi mamá sabe que bromeo con ella. Él me miró, esperando que yo confirmara, que yo me riera junto con él, que yo hiciera lo que siempre hice, tragarme la humillación y fingir que estaba todo bien. Me levanté despacio. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Iñaki, siéntate. Mamá, yo solo estaba... Dije que te sentaras. Algo en mi tono lo hizo obedecer. Por primera vez en la vida, mi hijo hizo lo que yo mandé sin cuestionar. Caminé hasta el escenario. 80 personas observándome. Podía sentir sus miradas, su curiosidad, su expectativa. Subí los 3 escalones. Tomé la laptop que Ximena había dejado allí más temprano. Conecté al proyector. ¿Qué estás haciendo? La voz de Iñaki vino tensa, preocupada. No respondí. Abrí el archivo. La primera página llenó la pantalla detrás de mí. Movimiento financiero. Cuenta Alondra Tenoch. Período 2021 a 2026. Vi el color irse del rostro de Iñaki. Él se levantó nuevamente, demasiado rápido, tirando la copa. El líquido se esparció por el mantel blanco como sangre. Mamá, espera. Podemos hablar sobre esto en privado. No, hijo. Tú elegiste hacerme un chiste en público. Ahora vas a oír la verdad en público. Hice clic para la siguiente diapositiva. Una tabla, fechas, valores, descripciones. Mi hijo tiene carta poder de mi cuenta desde 2021. Yo firmé confiando en que él cuidaría de mi dinero en caso de que yo me enfermara. Al final, él es abogado. Trabaja con contratos, con leyes. ¿En quién mejor para confiar, verdad?
Algunas cabezas asintieron. Otras permanecieron inmóviles, empezando a entender a dónde iba a dar aquello. Durante 5 años, Iñaki hizo transferencias regulares de mi cuenta, siempre diciéndome que estaba invirtiendo mi dinero, haciendo aplicaciones, cuidando de mi futuro. Hice clic nuevamente. Un gráfico mostrando la reducción progresiva del saldo. 743,000 pesos. Fue cuánto él sacó de mi cuenta en estos 5 años. Jadeos por el salón. Manos sobre bocas. Miradas impactadas volviéndose hacia Iñaki. Él estaba de pie, pálido como un fantasma, las manos apoyadas en la mesa como si necesitara soporte. Yo puedo explicar. Yo hice inversiones. ¿Inversiones? Mi voz cortó la de él como una lámina. Vamos a ver esas inversiones. Siguiente diapositiva, fotos de su red social. Iñaki en un crucero por el Caribe, champaña en la mano, sonrisa amplia. Fecha, hace 2 semanas. Justo abajo, el estado de cuenta mostrando la transferencia de 15,000 pesos el mismo día. Inversión fue un viaje de lujo con la novia. Más fotos. Iñaki en un coche nuevo, un coche de lujo negro reluciente. Fecha, hace 6 meses. Estado de cuenta, 30,000 pesos de enganche. Esta inversión fue un coche que yo nunca manejé. Foto de él en un restaurante caro en Polanco, mesa llena de comida y vino. Fecha, hace 3 meses. Estado de cuenta, 2,000 pesos en la misma tarjeta de crédito. Esta inversión fue una cena que costó más que mi pensión mensual. Cada diapositiva era un martillazo. Cada imagen, una prueba irrefutable. No había cómo negar, cómo explicar, cómo mentir. Vi a algunos invitados empezar a levantarse discretamente, tomando bolsas y abrigos. No querían estar allí, no querían presenciar aquello. Pero la mayoría se quedó, hipnotizada por el desastre, desarrollándose en el escenario. Mi hijo me llamó desesperada hace 5 minutos, frente a todos ustedes. Hizo un chiste de mi soledad, de mi edad, de mi vida. Mi voz tembló, pero continué. ¿Pero quién es el desesperado aquí? El hombre de 45 años que roba a su propia madre anciana para costear un estilo de vida que no puede pagar, que usa una carta poder, un instrumento de confianza, como herramienta de robo. Iñaki intentó hablar, pero ningún sonido salió. Él abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Un hombre en la mesa 3 se levantó. Alto, canoso, traje caro. Lo reconocí de las presentaciones. El licenciado García, socio senior del bufete donde Iñaki trabajaba. Iñaki, ¿esto es verdad? Iñaki se volvió hacia él, desesperado. Licenciado García, yo puedo explicar, no es lo que parece. Responde la pregunta. ¿Usaste una carta poder para desviar dinero de tu madre? Silencio. Iñaki me miró a mí, a Jimena, al licenciado García, al salón entero esperando su respuesta. Yo tenía intención de devolverlo. Era prestado. ¿Prestado? Mi voz salió alta, haciendo eco por el salón. Un préstamo se pide, Iñaki. Un préstamo se documenta. Un préstamo se devuelve con intereses y en el plazo acordado. Lo que tú hiciste tiene otro nombre. Robo. El licenciado García sacó el celular del bolsillo. Iñaki, estás suspendido hasta nueva orden. El lunes por la mañana te quiero en mi oficina con un abogado. Un abogado tuyo, no del bufete. Licenciado García, por favor. No. El hombre cortó. Trajiste vergüenza a nuestra firma. Usaste conocimientos legales para cometer un delito contra tu propia madre. Eso es imperdonable. Él me miró. Hizo una leve reverencia. Señora Alondra, mis más sinceras disculpas. Si necesita asistencia legal, nuestro bufete tendrá el placer de ayudar. Pro bono. Gracias, licenciado García. Él salió. Otros empezaron a hacer lo mismo. Las mesas se vaciaban una a una. Algunos venían hasta mí, me daban la mano, murmuraban palabras de apoyo. Otros simplemente huían, demasiado incómodos para quedarse. Iñaki permaneció de pie, solo en la mesa principal. Su novia,
una rubia de vestido rojo que había estado pegada a él toda la noche, tomó su bolsa y salió sin mirar hacia atrás. Ratas abandonando el barco hundiéndose. Jimena subió al escenario y se quedó a mi lado. «Mamá, vámonos a casa». Todavía no. Tomé el micrófono nuevamente. Quedaban tal vez 20 personas en el salón. Las más cercanas, las que realmente importaban. Doña Carmen, don Toño, mis excolegas, mis nietos, mi familia. Yo no hice esto por venganza. Lo hice porque durante 50 años trabajé duro, seguí las reglas, fui honesta. Junté cada centavo pensando en el futuro, pensando en dejar algo para mis hijos y nietos cuando yo me vaya. Miré directamente a Iñaki. Y mi propio hijo, el hombre que juró protegerme, me robó. No solo robó mi dinero, robó mi confianza, mi paz, mi dignidad. Lágrimas escurrían por el rostro de él ahora. ¿Lágrimas verdaderas o de autocompasión? No sé, no importa más. Entonces sí, lo expuse, frente a las personas a las que él quería impresionar. Frente a sus colegas, sus amigos, de todos los que él invitó a esta fiesta que él pagó con mi dinero robado. Apagué el proyector. Cerré la laptop. Bajé del escenario con Jimena apoyándome por el brazo. Pasé por Iñaki. Él extendió la mano, tocó mi brazo. «Mamá, perdóname, por favor. Voy a devolver todo. Lo juro». Me detuve. Lo miré. Mi primogénito. El bebé que cargué por 9 meses. El niño que crié. El hombre que me traicionó. Iñaki, estás perdonado, pero nunca más te acerques a mí. Aparté mi brazo y salí del salón. El aire frío de la noche me pegó como una bofetada. Respiré hondo, llenando mis pulmones, sintiendo la libertad de finalmente haber dicho la verdad. Jimena me guió hasta el coche. Roberto ya estaba allí con los nietos. Santiago, mi nieto mayor, tenía lágrimas en los ojos. «Abuela, yo no sabía. ¿Papá hizo eso realmente?». Abracé al muchacho. «Lo hizo, mi amor, pero no es tu culpa. Nunca más voy a hablar con él. No digas eso. Él es tu padre. Solo cometió errores muy graves». Durante el camino a casa, nadie habló mucho. El silencio no era incómodo. Era reflexivo, como si todos estuviéramos procesando lo que acababa de pasar. Jimena me acompañó hasta dentro de casa. Hizo té. Nos sentamos en la cocina, en aquella misma mesa donde tantas decisiones familiares fueron tomadas a lo largo de los años. «Mamá, estuviste increíble hoy». «No me siento increíble. Me siento vacía». «Es normal. Acabas de confrontar a tu hijo. Lo expusiste públicamente. Aunque sea merecido, no es fácil». Pasé 50 años cuidando a personas, Jimena. Sostuve manos de pacientes muriendo. Consolé a familias que perdían a seres queridos. Trabajé en emergencias. Vi de todo. Pero nunca, nunca pensé que llegaría el día en que yo tendría que protegerme de mi propio hijo. Ella apretó mi mano. Él tomó decisiones, mamá. Malas decisiones. Eso no se refleja en ti. ¿Será? Me pregunto dónde fallé. ¿Qué hice de mal en su crianza que resultó en esto? Tú no fallaste. Iñaki y yo tuvimos la misma crianza, los mismos padres, los mismos valores. Yo elegí un camino. Él eligió otro. Esto es sobre el carácter de él, no sobre tus habilidades como madre. Quería creerle. Realmente quería. Pero cuando eres madre, siempre te preguntas si podrías haber hecho algo diferente. Jimena durmió en el cuarto de huéspedes aquella noche. No quería dejarme sola. Agradecí en silencio por tener al menos una hija que realmente se preocupaba. Me acosté en la cama, mirando el techo, repasando todo en la mente. La expresión en el rostro de Iñaki cuando la primera diapositiva apareció. El silencio impactado del salón. Las personas saliendo una a una. El licenciado García suspendiendo a mi hijo frente a todos. Debería sentir satisfacción. Debería sentir que se hizo justicia. Pero todo lo que sentía era un vacío profundo, como si algo dentro de mí hubiera muerto junto con la imagen que tenía de mi hijo.
Mi celular vibró. Mensaje de Iñaki. Mamá, perdóname. Por favor, sé que me equivoqué. Voy a devolver cada centavo. Solo dame una oportunidad. No respondí. Bloqueé el número y borré el mensaje. El domingo amaneció gris. Lluvia golpeando la ventana. Jimena hizo el desayuno. Unos chilaquiles, como me gustan. Nos sentamos en la terraza cubierta, escuchando la lluvia. El teléfono va a sonar todo el día, dijo ella. Las personas van a querer detalles, van a preguntar, especular. Deja que suene. No voy a contestar. Y realmente sonó. Varias veces. Reconocí algunos números, amigas del hospital, vecinas, gente que estaba en la fiesta. No atendí ninguna llamada. No quería hablar sobre eso. No quería revivir, explicar, justificar. Ya había hecho lo que necesitaba hacer. El resto era consecuencia. El lunes por la mañana, Jimena me llevó al banco. Cancelé la carta poder. El gerente, un hombre joven de lentes, leyó los documentos con expresión grave. Señora Alondra, lamento mucho lo que pasó. Voy personalmente a garantizar que su cuenta tenga protección extra a partir de ahora. Gracias. ¿La señora pretende registrar una denuncia? Miré a Jimena. Ella asintió que sí con la cabeza. Sí, voy. Puedo proporcionar todos los estados de cuenta necesarios, y si necesita testimonio del banco, estamos a su disposición. Salimos del banco y fuimos directo a la fiscalía. Una agente joven nos atendió. Escuchó mi relato, examinó los documentos que llevé, hizo anotaciones. Señora Alondra, esto configura abuso de confianza contra persona mayor. Aun habiendo dado usted la carta poder, él usó mala fe. Es un delito grave. Lo sé. ¿La señora entiende que esto puede resultar en un proceso criminal? ¿Su hijo puede ser arrestado? Respiré hondo. Entiendo. Y aún así quiero proseguir. Él necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. La denuncia fue registrada. Número de expediente 2026-0887354. Parecía tan impersonal, tan frío. Pero era necesario. Cuando salimos de la fiscalía, Ximena me abrazó fuerte. Eres la mujer más valiente que conozco, mamá. No me siento valiente. Solo estoy cansada de que me engañen. El martes recibí una llamada de un número desconocido. Casi no atendí, pero algo me hizo aceptar. Bueno, señora Alondra. Habla Carolina Herrera, abogada. Fui contratada por su hijo Iñaki para tratar el caso. Mi estómago se apretó. ¿Y? A él le gustaría hablar con usted, ofrecer un acuerdo. Él se compromete a devolver todo el dinero con intereses y pide que usted retire la denuncia. No. Señora, si me permite, creo que usted debería considerar. Un proceso criminal va a ser largo, desgastante y... Dije que no. Mi hijo tuvo 5 años para hacer lo correcto. Tuvo incontables oportunidades de confesar, de devolver, de disculparse sinceramente. Él eligió continuar robando. Ahora va a enfrentar las consecuencias legales. Pero, gracias por la llamada, licenciada Herrera. Tenga un buen día. Colgué antes de que ella pudiera argumentar más. Ximena, que había escuchado toda la conversación, sonrió. Te estás volviendo buena en esto. ¿En qué? En decir no. En establecer límites. Durante toda la vida te sacrificaste por nosotros. Trabajaste al doble, renunciaste a cosas. Siempre nos pusiste en primer lugar. Es hora de que te pongas a ti en primer lugar, mamá. Tenía razón. Durante 72 años puse a todo el mundo adelante. Mi esposo, mis hijos, mis pacientes, mis nietos. Me olvidé de mí misma en el proceso. No más. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. El proceso penal contra Iñaki se abrió. La fiscalía tomó el caso porque había agravantes. Víctima anciana, posición de confianza abusada, valor significativo. El bufete de abogados donde Iñaki trabajaba lo despidió formalmente. El licenciado García me mandó flores con una tarjeta. Siento mucho la situación.
La justicia prevalecerá. La exesposa de Iñaki, Renata, madre de mis nietos, me llamó. Alondra, supe de todo. Estoy impactada, pero no sorprendida. ¿Qué quieres decir? Iñaki siempre tuvo problemas con el dinero. Durante el matrimonio, él escondía compras, mentía sobre gastos. Fue una de las razones del divorcio. Yo pensaba que él había cambiado, que había madurado. Pero personas así no cambian, ¿verdad? Aparentemente no. Solo quiero que sepas que apoyo completamente lo que hiciste. Y los niños también. Santiago y Sofía están de tu lado. Aquello me calentó el corazón. Mis nietos, al menos, entendían. 2 meses después de la fiesta, el caso fue a juicio. Jimena me acompañó. Nos sentamos en el banco del frente, mientras Iñaki y su abogada ocupaban la mesa de la defensa. Él había adelgazado. Ojeras profundas, traje arrugado, cabello despeinado. No parecía el hombre arrogante y lleno de sí de la fiesta. Parecía derrotado. Por un segundo sentí lástima. Mi corazón de madre quería levantarse, ir hasta él, abrazarlo y decir que estaba todo bien. Pero no estaba todo bien. Y si yo cedía ahora, estaría enseñándole que él podría traicionarme y escapar impune. El fiscal presentó el caso de forma clara y objetiva. Mostró los estados de cuenta, las transferencias, las fotos de las redes sociales. Llamó a testigos. El gerente del banco, el licenciado García, hasta Jimena prestó testimonio. La defensa intentó argumentar que Iñaki tenía intención de devolver el dinero, que eran préstamos no documentados, que no había mala fe. El fiscal destruyó ese argumento en minutos. Un préstamo requiere consentimiento. La víctima no sabía de esas transferencias. Un préstamo requiere documentación. No existe un solo papel firmado por la víctima autorizando esos retiros. Un préstamo requiere devolución en el plazo acordado. 5 años pasaron y ni un centavo fue devuelto. Eso no es un préstamo, es un robo, puro y sencillo. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al banco de los testigos con piernas temblorosas. La jueza, una mujer de unos 60 años de cabello recogido y mirada firme, me encaró. Señora Alondra, ¿puede contarnos con sus palabras qué pasó? Respiré hondo y empecé. Conté sobre la carta poder, sobre la confianza depositada en Iñaki, sobre descubrir las transferencias por casualidad, sobre la fiesta, sobre la humillación pública, sobre los 5 años de mentiras. ¿Y cómo se sintió usted al descubrir que su propio hijo la estaba robando? Me detuve. ¿Cómo expresar aquello en palabras? ¿Cómo describir la sensación de ser traicionada por alguien que cargaste en el vientre? Me sentí rota. Durante 50 años trabajé duro. Despertaba a las 5 de la mañana para el turno. Me saltaba el almuerzo para ahorrar. Usaba la misma ropa años seguidos. Todo para garantizar un futuro seguro para mí y para mis hijos. Y descubrir que aquel futuro estaba siendo robado por mi propio hijo. Fue como descubrir que todo lo que construí era arena. Lágrimas escurrían por mi rostro. No intenté detenerlas. Pero ¿sabe qué dolió más? No fue el dinero, fue la mentira. Fueron los 5 años mirándome a los ojos y mintiendo. Fue la traición a la confianza lo que duele más que cualquier valor financiero. La sala estaba en silencio absoluto. Vi a la jueza limpiar discretamente sus ojos. Vi a miembros del jurado mover la cabeza, conmovidos. La abogada de defensa intentó desestabilizarme en el contrainterrogatorio. Señora Alondra, ¿usted no cree que exponer a su hijo públicamente de aquella forma fue cruel? ¿Cruel? La miré directamente. ¿Sabe lo que es cruel? Robarle a su madre anciana durante 5 años, usar el conocimiento legal para explotar una posición de confianza, gastar el dinero de ella en lujos mientras ella ahorra hasta en el supermercado. Eso es cruel. ¿Pero usted no podría haber resuelto eso en familia? Lo resolví en familia durante 5 años, creyendo en las mentiras de él, confiando cuando él decía que estaba cuidando de mi dinero. La familia no roba, la familia no miente,
La familia no explora. Ella intentó más algunas preguntas, pero yo no cedí. Estaba cansada de que me trataran como si yo hubiera hecho algo malo al defenderme. El jurado deliberó por 2 horas. Cuando volvieron, el veredicto era unánime: culpable. Iñaki cerró los ojos cuando escuchó la palabra. Su abogada tocó su brazo, consolando. Pero no había consuelo posible para lo que él hizo. La jueza marcó la sentencia para la semana siguiente. Iñaki fue liberado, pero tuvo que entregar el pasaporte. Riesgo de fuga. Salí del tribunal con Jimena. La prensa estaba allí. El caso había ganado notoriedad. Hijo abogado roba a madre anciana. Era titular fácil. Señora Alondra, ¿cómo se siente con el veredicto? Siento que se hizo justicia. ¿Pretende perdonar a su hijo? Me detuve. Miré directamente a la cámara. El perdón y las consecuencias no son mutuamente excluyentes. Puedo perdonar a mi hijo por lo que hizo, pero eso no significa que él deba escapar de las consecuencias legales. Él cometió un delito. Necesita pagar por eso. En la semana de la sentencia, Iñaki me envió una carta. Jimena la recogió del correo y me la entregó con duda. No necesitas leerla si no quieres, pero yo quería. Incluso después de todo, una parte de mí necesitaba saber qué tenía él que decir. Abrí el sobre, 3 páginas escritas a mano, la caligrafía de él, que yo conocía desde que él tenía 6 años y comenzó a escribir. Mamá, no sé si vas a leer esto. No sé si debería, pero necesito intentar. No existe excusa para lo que hice. Lo sé. Puedo intentar explicar. El divorcio caro, las deudas, la presión de mantener las apariencias. Pero al final, todos son justificaciones vacías para malas decisiones. Te robé. Usé tu confianza contra ti. Mentí mirándote a los ojos durante 5 años. Hice un chiste de tu vida frente a extraños. No existe excusa que haga que eso esté bien. Lo peor es que tú me enseñaste algo mejor. Durante toda mi infancia, vi cómo despertabas de madrugada para ir a trabajar. Vi cómo renunciabas a cosas para dárnoslas a mí y a Ximena. Vi cómo eras honesta incluso cuando dolía. Y aún así, yo elegí este camino. Elegí la mentira, el robo, la traición. No espero perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas, me odio por lo que hice. Veo tu rostro todas las noches cuando cierro los ojos. Veo la decepción, el dolor, la traición. Perdí mi empleo, mi reputación, mi respeto propio. Pero lo peor fue perderte a ti. Voy a devolver cada centavo, aunque me tome el resto de la vida. Voy a pagar mi deuda con la justicia. Voy a cargar con esta vergüenza para siempre. Pero sobre todo, voy a intentar, de alguna forma, ser el hombre que tú merecías como hijo. Sé que es demasiado tarde, sé que no importa, pero necesito intentar. Te amo, mamá. Siempre te amé, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Iñaki. Doblé la carta y la guardé en el cajón. No respondí. No sabía qué decir. Jimena me encontró en la cocina, mirando por la ventana. ¿Estás bien? Él siente remordimiento, o al menos dice sentirlo. ¿Remordimiento por haberlo hecho o por haber sido atrapado? La pregunta me pegó. ¿Será que Iñaki realmente sentía culpa por lo que hizo, o solo por las consecuencias? No lo sé, hija. Honestamente no lo sé. En el día de la sentencia, el tribunal estaba lleno. Iñaki se quedó de pie mientras la jueza leía el veredicto. Iñaki Tenoch, usted fue considerado culpable de abuso de confianza contra persona mayor. Llevando en cuenta la gravedad del delito, el valor involucrado, la posición de confianza abusada y el impacto en la víctima, lo sentencio a 3 años de prisión en régimen semiabierto, más la restitución completa de los valores con intereses. Iñaki se tambaleó. Su abogada lo sostuvo. 3 años. Mi hijo iba a la cárcel. El fiscal quedó satisfecho. Había pedido 5 años. La defensa intentó apelar por una pena alternativa, pero la jueza fue firme. Los delitos contra ancianos son particularmente graves.
La sociedad confía en que los familiares protegerán a sus más vulnerables. Cuando esa confianza se rompe, la respuesta debe ser proporcional. Iñaki fue llevado esposado. En el último momento, él miró hacia atrás. Nuestros ojos se encontraron. Vi a mi hijo, pero también vi al criminal en el que se convirtió. Moví la cabeza levemente. Una despedida, tal vez temporal, tal vez permanente. Solo el tiempo diría. Los primeros meses después de la sentencia fueron extraños. La casa parecía más silenciosa, aunque siempre había sido silenciosa desde que Mateo murió. Pero era un silencio diferente ahora. Un silencio de cierres. Jimena venía a cenar cada semana. Traía a los nietos. Santiago había empezado la universidad. Derecho, irónicamente. Sofía estaba en el último año de la preparatoria. Los niños nunca mencionaban a su padre. Yo tampoco. Renata, la exesposa de Iñaki, me llamaba ocasionalmente. Conversaciones breves, educadas. Ella había empezado a salir con alguien, me contó. Un profesor de historia, un hombre gentil, que trataba bien a los niños. Te mereces ser feliz, le dije. Tú también, Alondra. No dejes que esta historia defina el resto de tu vida. Sabias palabras. Pero ¿cómo no dejarlo? ¿Cómo no ser definida por el hecho de que mi propio hijo me robó? La terapia ayudó. Jimena insistió, y yo acabé aceptando. Una psicóloga gentil llamada la doctora Martínez, especializada en trauma familiar. En las sesiones hablé sobre cosas que nunca había verbalizado, sobre cómo siempre me sentí responsable de hacer a todo el mundo feliz, sobre cómo confundí amor con sacrificio, sobre cómo pasé 70 años poniendo las necesidades de los otros por encima de las mías. Alondra, tú sabes que no fue tu culpa, ¿verdad? La doctora Martínez me miraba con aquellos ojos gentiles. Lo que Iñaki hizo fue su elección, no el reflejo de tu crianza. Pero si yo hubiera sido más firme, si yo hubiera establecido límites cuando él era niño. Él tenía 45 años cuando comenzó a robarte. No era un niño, era un hombre adulto que tomó decisiones de adulto. Malas decisiones. Tomó meses, pero lentamente empecé a creer en eso. Iñaki me escribía de la cárcel, cartas semanales. Al principio no abrí ninguna. Se quedaban apiladas en el cajón. Jimena preguntaba si yo quería que ella las tirara. No, déjalas. Tal vez un día las lea. Ese día llegó 6 meses después de la sentencia. Desperté en una mañana de domingo, hice café, me senté en la terraza y abrí la primera carta. Era diferente de la anterior. Menos autocompasión, más reflexión. Hablaba sobre la terapia que estaba haciendo en la cárcel, sobre finalmente entender los patrones de comportamiento que lo llevaron allí, sobre los celos que siempre sintió de Jimena, de mí, de todo el mundo que parecía tener lo que él quería. Pasé la vida entera creyendo que merecía más dinero, más reconocimiento, más estatus, y cuando no lo conseguía legítimamente, lo tomaba de cualquier forma, incluso de ti, mamá, especialmente de ti, porque sabía que tú me amabas demasiado para detenerme. Esa última línea me pegó como un puñetazo. Él tenía razón. Yo amaba demasiado para establecer límites. Amaba de una forma que me lastimaba. Leí todas las cartas aquella mañana, 32 en total, una jornada de arrepentimiento documentada en papel. No respondí. Aún no estaba lista, pero guardé las cartas en una caja, ya no en el cajón. El dinero empezó a volver. Iñaki había vendido el coche, el departamento, todo lo que poseía. Aún faltaba mucho, pero era un comienzo. La fiscalía garantizó que parte de su salario, cuando saliera y consiguiera trabajo, sería confiscado hasta que la deuda fuera pagada. «Va a tomar años», dijo Jimena. «Hay tiempo, no voy a ningún lado». Un año después de la sentencia, recibí una llamada de Iñaki. La prisión permitía llamadas supervisadas. Casi no atendí, pero algo me hizo aceptar. «¿Mamá?» Su voz estaba diferente, más baja, más cansada. «Hola, Iñaki». Silencio del otro lado.
Después, sollozos. Perdóname, mamá. Perdóname mucho. Lo eché todo a perder. Sí, lo echaste a perder. No mentí. No consolé. Apenas afirmé el hecho. Yo solo quería oír tu voz. Saber que estás bien. Estoy bien. Jimena me cuida. Mis nietos me visitan. Estoy haciendo terapia. Estoy aprendiendo a vivir sin cargar el peso de todo el mundo en la espalda. Eso es bueno. Te mereces eso. Lo merecía hace mucho tiempo. Pena que necesitó de todo esto para que me diera cuenta. Más silencio. Después, ¿puedo llamar de nuevo? ¿El próximo mes? Pensé. Pesé los pros y contras. Finalmente, puedes. Pero Iñaki, ¿sí? No me pidas perdón de nuevo. Si realmente estás cambiando, muéstralo con acciones cuando salgas. Las palabras son fáciles, el cambio es difícil. Entiendo. Colgué y lloré, no de tristeza, de alivio. Logré establecer un límite, logré decir no sin culpa. La doctora Martínez se puso orgullosa cuando le conté en la sesión siguiente. Estás creando espacio para la cura, tanto la tuya como la de él, pero a tu ritmo, en tus condiciones. Poco a poco, la vida volvió a tener alguna normalidad. Volví a frecuentar el grupo de jubilados del hospital. Comencé clases de acuarela, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Viajé con Jimena a la playa. Pasamos una semana solo nosotras dos, conversando, riendo, curando heridas antiguas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Estábamos sentadas en la arena, viendo el atardecer. Claro, hija. ¿Te arrepientes de haber expuesto a Iñaki de aquella forma? Pensé cuidadosamente antes de responder. A veces me pregunto si podría haberlo hecho diferente, pero en el fondo, no. Él necesitaba consecuencias, y yo necesitaba voz. Pasé 70 años siendo silenciosa, siendo buena, siendo comprensiva. Aquel día, finalmente hablé. Fuiste valiente. Fui desesperada. Pero creo que la valentía y la desesperación se parecen mucho a veces. Ella se rió. Reímos juntas, el sonido mezclándose con las olas. 2 años después de la sentencia, Iñaki fue liberado bajo régimen abierto. Se había comportado bien, mostrado una rehabilitación genuina. Jimena me llamó para avisar. Va a salir la próxima semana. ¿Quieres que yo esté allí cuando él vaya a buscarte? ¿Él va a buscarme? Mamá, eres su madre. Claro que lo hará. Me preparé mentalmente, practiqué lo que diría, cómo reaccionaría, pero cuando el día llegó, fue diferente de lo que imaginé. Iñaki apareció en mi puerta en una tarde de martes, más flaco, cabellos canosos que no estaban allí antes, ropas sencillas, postura humilde. Hola, mamá. Hola, Iñaki. Nos quedamos parados en la entrada, sin saber qué hacer. ¿Abrazar? ¿Dar la mano? ¿Apenas hablar? ¿Puedo pasar? Dudé. Después abrí la puerta. Nos sentamos en la sala, el mismo sofá donde él jugaba cuando era niño, la misma mesa de centro donde hacía su tarea. Tanto tiempo, tantos recuerdos, tanto daño. Vine a agradecerte, por no rendirte conmigo completamente, por las llamadas que aceptaste, por leer mis cartas, aunque no las hayas respondido. ¿Cómo sabes que las leí? Jimena me contó. Dijo que las guardaste en una caja. Asentí. Mi hija, siempre intentando construir puentes. Iñaki, no voy a mentir. Todavía duele. Verte, oír tu voz, todavía trae de vuelta todo aquello. Lo sé, y no espero que mágicamente olvides o perdones. Solo quería que supieras que cambié. La terapia en la cárcel, el tiempo para reflexionar, cambié. Las palabras son fáciles, ya me dijiste eso una vez. Lo sé, por eso no estoy pidiendo nada. Solo vine a verte, a decirte que conseguí un empleo. Trabajo voluntario en un albergue, enseñando derecho básico para personas necesitadas. No paga bien, pero me hace sentir útil. Eso es bueno. Silencio cómodo, no aquel silencio tenso de antes. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Puedes. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie nunca me había preguntado eso.
En 72 años, nadie. ¿Sabes qué? Lo soy. Por primera vez en décadas estoy haciendo cosas para mí. Aprendí acuarela, viajo, paso tiempo con los nietos. Hice amigos nuevos en el grupo de jubilados. Estoy ligera. Él sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. Me alegra. Te mereces eso. Conversamos por 1 hora más. No sobre el pasado, sobre el ahora. Sobre el trabajo de él, sobre mi acuarela, sobre los nietos. Cuando él se levantó para irse, se detuvo en la puerta. ¿Puedo volver? De vez en cuando, pensé. Pesé mis opciones, consulté mi corazón. Puedes, pero despacio, paso a paso, sin prisa. Sin prisa, él repitió. Gracias, mamá. Después de que él salió, llamé a Jimena. Vino, conversamos. Y creo que tal vez algún día logremos reconstruir algo. No va a ser como antes, nunca lo será, pero puede ser algo nuevo, algo más honesto. Eres increíble, mamá. No lo soy, solo estoy cansada de cargar con coraje. Hace daño a la salud. Reímos, aquella risa ligera de quien finalmente está encontrando paz. Hoy, 5 años después de aquella fiesta, estoy sentada en mi terraza pintando. Una acuarela de un atardecer, colores mezclándose en el papel de forma imperfecta pero bonita. Jimena está en la cocina preparando el almuerzo. Los nietos juegan en el patio. Iñaki viene a cenar 1 vez al mes, ni más ni menos. La relación aún es delicada, probablemente siempre lo será, pero existe respeto ahora, existe honestidad, y aunque el amor fue probado hasta casi romperse, aún existe. Diferente, cicatrizado, pero existe. El dinero fue devuelto íntegramente el año pasado. Iñaki trabajó en 3 empleos para lograrlo. No lo acepté de inmediato. Hice que él lo depositara en una cuenta separada, monitoreada por Jimena. La confianza necesita ser reconstruida, no solo declarada. Uso parte de ese dinero para viajar. Ya conocí la Patagonia, Lisboa, hasta fui a Japón a ver los cerezos floreciendo. Cosas que siempre quise hacer pero nunca prioricé. El resto lo guardé para los nietos. Santiago se gradúa la próxima semana. Sofía empieza medicina el próximo semestre. Los voy a ayudar, pero de forma estructurada, con límites, con claridad. Aprendí que amor sin límites no es amor, es permiso para el abuso. Las personas me preguntan si valió la pena, si lo haría de nuevo. La respuesta es complicada. ¿Valió la pena encontrar mi voz? Sí. ¿Valió la pena establecer límites? Absolutamente. ¿Valió la pena el dolor, el juicio público, el distanciamiento familiar? Eso no lo sé. Pero sé que fue necesario. Sé que si no lo hubiera hecho, estaría hoy aún siendo robada, aún tragándome humillaciones, aún disminuyéndome para hacer que otros se sintieran más grandes. Esa versión de mí, la que pinta acuarelas y viaja sola y dice no sin culpa, esa versión solo existe porque aquel día, en aquella fiesta, yo finalmente elegí defenderme. No fue bonito, no fue fácil, pero fue liberador. Iñaki está aprendiendo a ser un hombre mejor, o al menos intentándolo. Él trabaja con jóvenes en situación de riesgo ahora, enseña sobre consecuencias, sobre elecciones. Dice que es su forma de devolver al universo lo que me quitó. No sé si lo creo completamente, pero quiero creerlo. Y tal vez eso sea suficiente por ahora. Jimena me trajo café. Se sienta a mi lado, mirando mi pintura. Está quedando bonita, mamá. Está imperfecta, pero lo imperfecto puede ser bonito. Ella entiende la metáfora. Sonríe. ¿Eres feliz? La misma pregunta que Iñaki hizo. Pero ahora, 5 años después, mi respuesta es aún más segura. Lo soy, hija mía. Finalmente, verdaderamente lo soy. Y es verdad. A los 77 años, finalmente aprendí que mi felicidad no depende de hacer a todo el mundo feliz, que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia, que el perdón y las consecuencias pueden coexistir,
que el amor propio es el primer paso para cualquier otro amor. La historia de Iñaki y mía no es un cuento de hadas. No tiene un final perfectamente feliz con todos abrazados y problemas resueltos. Aún hay días en los que lo miro y veo al hombre que me robó. Aún hay momentos en los que la amargura surge, afilada y dolorosa. Pero también hay días en los que veo a mi hijo, no al idealizado, sino al real, fallido, intentándolo, creciendo despacio. Y en esos días logro sentir algo cercano a la esperanza. Si tú estás leyendo o escuchando esto y te identificas, si tú también tienes a alguien en la familia que te roba, ya sea dinero, dignidad, paz, quiero que sepas, tienes el derecho de defenderte. Tienes el derecho de decir basta. Tienes el derecho de elegir tu paz incluso si eso lastima a otras personas. No es fácil. Va a doler. Te van a llamar cruel, ingrata, exagerada. Pero al final, tú eres quien tiene que vivir con tus elecciones. Y vivir callada, tragando abuso, aceptando migajas donde mereces un banquete. Eso no es vivir. Es sobrevivir. Elegí vivir. Finalmente, a los 70 años, elegí vivir. Y si una viejita jubilada logró encontrar valor para confrontar a su propio hijo, tú también puedes encontrar valor para tus desafíos. No dejes que nadie te tome por tonta. No dejes que el amor sea excusa para el abuso. Y nunca, nunca te disminuyas para caber en el espacio que otros intentan darte. Te mereces el mundo entero. Y si el mundo no cabe, entonces haz tu propio mundo. Uno donde tu voz importa, donde tus elecciones son respetadas, donde tú eres prioridad. Me tomó 72 años aprender eso. Espero que tú lo aprendas más temprano. Si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué te pareció. Y si quieres apoyar este trabajo, considera hacerte miembro del canal. Tu apoyo ayuda a traer más historias reales, más verdades difíciles, más voces que necesitan ser escuchadas. Hasta la próxima historia.